tenemos estos dos amplificadores operacionales. Por un lado tenemos el integrador y por el otro el derivador, ¿sí? Son simplemente dos configuraciones de amplificadores operacionales que nos permiten obtener respectivamente la derivada y la integral de una dada señal de entrada, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar método de nodos para evaluar a qué es igual esta tensión de salida en ambos amplificadores. Empecemos con el integrador. Vamos a tener si evaluamos este circuito, que en definitiva es eso, un circuito más, lo que podemos llegar a tomar como conclusión es que en este nodo B, como es de referencia o está a tierra, vamos a decir que hay 0 voltios. Entonces la diferencia de potencial entre estos dos nodos es de 0 volt. Acá hay 0 volt, es decir, la tensión U sub D es 0. Vamos a decir que por acá circula la corriente I1 que ingresa a este nodo y la que sale es toda la I2, ¿sí? Acá podría haber una muy pequeña cantidad de corriente I3, pero vamos a suponer una impedancia infinita que no deja entrar corriente a la terminal inversora de este amplificador operacional. Entonces, bien, vamos a empezar a analizar un poquito esto. Tenemos por acá la tensión de entrada menos, por análisis de nodos, ¿no?, la tensión U sub D dividido lo que haya en medio de ellos dos, que es la resistencia, la carga que tenemos, la única, ¿no?, en este caso. Ahora vamos con la corriente I2. Esto, recuerden, corriente I1 va a ser igual a corriente I2, o lo que es lo mismo, la corriente que entra a este nodo es la misma que la que sale. Entonces podemos llegar a la conclusión que esto va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Recuerden, la carga en Coulomb va a ser igual a la capacitancia en faradios por el voltaje en voltios. Bien, otra conclusión importante, U sub D dijimos que vale 0 volt, entonces simplemente lo desestimamos de esta ecuación. Nos va a quedar una tensión de entrada, en muchos libros le ponen IN, por ejemplo el Jesús Mora Fraile siempre lo pueden ver como BI, y esto va a ser igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Nosotros sabemos que el que depende del tiempo es la tensión y la capacitancia es una característica propia de la carga del capacitor y que no varía con el tiempo, ¿sí? Puede ser 20, 30, 50 picofaradios o lo que fuere, pero es una constante, ¿sí? Entonces sacamos de la ecuación porque no depende del tiempo. Nos va a quedar que la capacitancia por la derivada de la tensión, la misma depende del tiempo, dividido, la derivada de la tensión que depende del tiempo respecto al tiempo, ¿no? Ahora vamos a evaluar un poquitito más esta tensión que tenemos por acá. Esta diferencia de potencial podemos describirla como U sub D menos tensión de salida, Vout. Fíjense, entre medio de los capacitores tengo esta tensión y esta de acá. La que comienza siempre va primero, fíjense, U sub D, y al final tenemos Vout. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente, sabemos que U sub D vale 0 volt, lo tachamos, me queda menos Vout. Eso es todo lo que nos queda. Entonces, si seguimos por acá, me va a quedar lo siguiente. Esta constante C paso hacia el otro lado dividiendo, o lo que sería más correcto, divido a ambos miembros por lo mismo, cosa de que se cancele, esto es igual a 1, y me queda tensión de entrada dividido la capacitancia por la resistencia. Esto va a ser igual a la derivada de la tensión de salida. Este menos que tengo por acá puedo pasarlo también al otro lado y me quedaría la derivada de la tensión de salida respecto al tiempo. Pero yo necesito saber cuánto es la tensión de salida específicamente, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer en este caso es aplicar a ambos miembros la integral respecto al tiempo, así, y logramos esta conclusión. R y C son constantes, podemos sacarlo de la integral. Me quedaría 1 sobre R por C, integral de la tensión de entrada respecto al tiempo,
tiene que ser igual, si tengo la integral y la derivada de algo, me va a quedar simplemente ese algo, ¿no? A la tensión de salida, que es lo que tanto estábamos buscando. Bueno, así es como, por método de nodos, encontramos a qué es igual la tensión de salida que tenemos por acá. Es igual a esto, a menos 1 entre RC por la integral de la tensión de entrada, esta de acá, por la diferencial del tiempo. Ahora vamos con el integrador, que va a tener un análisis parecido. Las terminales 4 y 7 no las menciono mucho porque podríamos considerar que simplemente son la alimentación del amplificador operacional, ¿sí? Bueno, vamos con el derivador. De la misma manera, vamos a evaluar la corriente I1 por acá y la corriente I2 por acá. Tenemos I1 es igual a I2, primera ley de Kirchhoff. Entonces, I1 vamos a escribirla de esta manera. Sabemos que es la derivada de la carga con respecto al tiempo y que I2 va a ser igual a U sub D menos tensión de salida. U sub D, ya habíamos dicho al principio de todo que vale 0 volts, entonces simplemente lo desestimo. Todo esto dividido, lo que esté entre medio de estas dos tensiones, o sea, por acá y por acá, tenemos solo esta carga, este resistor. Perfecto. Tenemos la derivada de la carga. Esto habíamos dicho que podemos reescribirlo de esta manera. Sacamos la capacitancia de este diferencial. Y la tensión en este caso va a ser igual a tensión de entrada menos U sub D. Ya dijimos que U sub D vale 0, ¿no? Diferencial del tiempo. Acá me va a quedar menos tensión de salida, que es lo que estoy buscando, entre la resistencia. Para deshacerme de esta R, ¿qué podemos hacer? Multiplico ambos miembros por el valor de ese resistor. Acá se me cancela, acá me queda RC. Me queda un último detalle para terminar de encontrar el valor de la tensión de salida, y es pasar este menos hacia el otro lado. Entonces me quedaría menos R por C por la derivada de la tensión de entrada respecto al tiempo tiene que ser igual a la tensión de salida, que es lo que estaba buscando, ¿no? Hacemos así por acá. Y así es como encontramos las dos ecuaciones de estos amplificadores operacionales.